Hay historias que nacen de la imaginación y otras que nacen de los recuerdos, de esas noches en que algo se mueve en la oscuridad y nadie más lo ve. La historia que estás a punto de escuchar no es un cuento inventado. Fue vivida por una de las suscriptoras del canal cuando apenas era una niña. Ella me contó, con voz temblorosa, como alguien que arranca algo que ha guardado por muchos años. Y con su permiso, la he adaptado para poder compartirla contigo. No esperes monstruos cinematográficos ni efectos especiales, solo una casa vieja de adobe, calor que no dejaba dormir y una lengua imposible que vino desde la oscuridad para robarse un bebé. Prepárate y respira hondo y escucha con atención, porque hay verdades que se ocultan en los rincones más polvorientos del pasado. Y esta noche, una de ellas saldrá a la luz, porque tú ya estás en el Valle de las Sombras. No sé si fue en verano o en las vacaciones de diciembre, solo recuerdo que hacía calor, un calor pegajoso, seco, de esos que huelen a tierra levantada por el viento. Yo tenía 9 años, y esa fue la última vez que vi a la abuela con los mismos ojos de siempre. Nos fuimos de visita a su casa, como cada tanto lo hacíamos. El viaje fue largo. Tomamos un autobús viejo que parecía sostenerse más por milagro que por mecánica. Tenía asientos duros, el techo lleno de remiendos, y cada bache en el camino lo sentíamos como si el piso se fuera a abrir. Yo iba con mi madre, mis hermanos y una muda de ropa envuelta en una bolsa de mandado. Llegamos cerca del mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre el monte. La colonia de la abuela era apenas un grupo de casas, esparcidas entre los caminos de tierra, árboles de mezquite. No había calles pavimentadas, ni postes de luz. El tiempo ahí se sentía distinto, como si todo estuviera atrapado en una época antigua. La casa de mi abuela era humilde, de adobe, con techos de tejas rojas. Las paredes estaban agrietadas por los años y un portón de madera que chirriaba al abrirse. Recuerdo bien el patio de tierra, amplio, con uno que otro gallinero improvisado en las esquinas. Había árboles de mezquite que daban sombra fresca y las gallinas que caminaban libres, picoteando sin rumbo. En un rincón se veía un comal sobre piedras, con una cubeta llena de agua con un jarro flotando. Ahí vivía mi abuela, junto con una de mis tías y sus hijos. Cada vez que llegábamos nos recibían con alegría, con tortillas recién hechas y agua de Jamaica fría. Pero esa visita no fue como las otras. Esa noche, el miedo vendría a buscarnos. Mis primos y yo jugábamos toda la tarde, con lo que había, piedras, ramas, muñecos viejos sin brazos, o simplemente corríamos entre los árboles, hasta acabar todos sudados, riéndonos de cualquier tontería. Mientras tanto, nuestras madres, tías y la abuela se sentaban en sillas de palma bajo la sombra, platicando largamente de sus vidas, poniéndose al corriente de todo lo que el tiempo y la distancia les había quitado. En esos años no había celulares, ni mensajes. Si querías saber de alguien, tenías que esperar a verlo. Así que en aquellas charlas eran largas, llenas de risas, suspiros y recuerdos. Cuando el sol empezó a esconderse, el aire se volvió más fresco y el cielo pintó de anaranjado. No había focos ni luz eléctrica,
así que cuando la oscuridad caía, todo el mundo se preparaba para dormir. Encendieron una vela cerca del altar que tenía la abuela con estampas de santos y nos fuimos acomodando. Nos repartieron los petates sobre el suelo de tierra y cada quien se acomodó donde pudo. Yo dormía junto a mis dos primos. El bebé, que era hijo de mi tía, estaba en una hamaca hecha de cobija y unos lazos amarrados a las vigas del techo. Me acuerdo de esos hoyos en las paredes. Eran pequeños agujeros por donde a veces se metía la brisa y a veces los alacranes. Uno aprendía a vivir con ellos. Nadie los tapaba, porque era parte de vivir en una casa vieja de adobe. Las tejas rechinaban con el viento, y la noche y los ruidos se multiplicaban. Gallinas, chicharras, algún perro lejano, y a veces algo más. Algo que no tenía nombre. Pero esa noche todavía no sabíamos lo que iba a pasar. Solo sabíamos que era hora de dormir, y el silencio poco a poco se empezaba a acomodar con nosotros. No sé qué fue lo que me despertó exactamente. Tal vez el crujido del techo, o quizás ese extraño presentimiento que a veces uno tiene, incluso de niña, cuando algo no está bien. Lo único que sé es que abrí los ojos y la vela se había apagado. Todo estaba sumido en completa oscuridad. No se escuchaba nada, salvo el respirar lento de los que dormían y alguno que otro sonido del monte que venía desde afuera. Pero de pronto escuché algo más, un sonido húmedo, como algo viscoso se deslizara entre los carrizos que sostenían las tejas. Me incorporé, medio adormilada, con la vista aún borrosa. En el techo, apenas alumbrado por la claridad que estaba por una de las ranuras de la pared, vi un movimiento extraño, como una cuerda larga que se deslizaba poco a poco desde uno de los agujeros de la pared de adobe. Me tomó un momento entender qué estaba viendo. Era una lengua larga, flaca, como una tripa grisácea y retorcida. Entraba por un agujero de la pared y se enredaba entre los palos del techo y se deslizaba con lentitud, como si buscara algo. Mis ojos se fueron directo a la hamaca, colgada en el centro del cuarto. El bebé. Esa cosa iba hacia él. Sentí como el corazón me martillaba en el pecho. No podía moverme, no podía gritar. Solo veía cómo la lengua se enrollaba, como una serpiente bajando hacia el cuerpo del bebé dormido, hasta tocarlo. Y al alzarlo con una delicadeza enfermiza, como si estuviera robando algo frágil y valioso. Fue entonces cuando reaccioné. Grité con todas mis fuerzas, desgarrando la noche. Los adultos se despertaron de golpe y el cuarto se llenó de gritos, confusión y llanto. La vela fue encendida de nuevo. Mi madre me tomó del brazo y la abuela, apenas escuchó lo que dije, giró hacia la pared y tomó el machete que siempre tenía recargado junto al altar, y sin dudar un segundo se lanzó hacia la lengua, justo cuando estaba de sacar al bebé por el agujero. El machetazo fue certero,
Se oyó un chasquido húmedo y un chillido sordo, casi animal. De la lengua brotó un líquido espeso y oscuro que escurrió por la pared. El bebé cayó al petate, pero mi madre lo atrapó justo a tiempo. Lo abrazó fuerte, llorando. Mientras todos intentaban entender qué acababa de pasar, mi abuela ya había salido al patio, con machete en mano, maldiciendo en voz alta. Gritaba palabras que jamás antes había pronunciado frente a nosotros. Yo no podía quedarme quieta. Me arrastré lentamente hasta el agujero en la pared, aquel por donde había entrado la lengua, y lo que vi al otro lado no era humano. Mientras los demás lloraban, hablaban entre gritos o trataban de calmar al bebé, algo dentro de mí, una mezcla de terror y curiosidad, me empujó a mirar. Me acerqué despacio, sintiendo cómo temblaban las manos, y pegué el rostro a la pared, justo donde aún goteaba aquel líquido espeso que había dejado la lengua. Afuera, el patio parecía más oscuro de lo normal. La luna apenas iluminaba los mezquites que se mecían con el viento como si se agitaran nerviosos. Las gallinas, que siempre dormían tranquilas en sus rincones, cacareaban alteradas. Algo las había despertado, algo que no era de este mundo. Vi a mi abuela. Estaba de pie, en medio del patio, con el machete en la mano, la respiración agitada y la mirada clavada en la oscuridad frente a ella. No se movía, era como si estuviera esperando o desafiando. Entonces escuché pasos lentos arrastrados, que venían desde el fondo, donde el monte se junta con la barda caída del corral. El sonido era suave, pero helaba la sangre, como si algo descalzo caminara sobre la tierra seca, arrastrando los pies, dejando marcas invisibles. No alcanzaba a ver bien, solo una silueta borrosa, alta, encorvada, con los brazos colgando hacia adelante, y una cabeza que no parecía estar en su lugar. La brisa trajo consigo un olor rancio, como a carne vieja, como a humedad encerrada, y entonces escuché algo. Una risa, suave, lenta, descompuesta, no parecía humana. Mi abuela se adelantó un paso, levantó el machete con una mano firme y le gritó al aire: «Ya te dije que aquí no vas a llevarte nada, maldita. Aquí no». La silueta se detuvo, y yo todavía no sabía que la cara de esa cosa me iba a perseguir toda la vida. Desde los brazos de mi madre, envuelta en su pecho, y el llanto de mi primo, aún alcanzaba a oír lo que ocurría afuera. Los gritos de mi abuela cesaron. El aire se volvió denso, como si algo invisible lo hundiese apretando todo. El silencio en el patio era tan absoluto que hasta las gallinas habían enmudecido. Solo se escuchaba el crujido del machete en mano de la abuela y las pisadas lentas de esa cosa alejándose. La bruja no dijo una sola palabra. Se dio la vuelta con torpeza, con el cuerpo encorvado, como si le pesara el alma y el camino hacia la oscuridad del monte. Y entonces supe que no la había vencido, solo se había retirado por voluntad propia. La abuela no la persiguió, solo escupió al suelo e hizo una señal con la mano que no entendí,
y dijo algo en voz baja, como una maldición antigua. Luego entró a la casa, cerrando la puerta de un golpe seco. Se quedó de pie frente a todos, sudando, con el machete en la mano y una expresión que no le conocía. No era la abuela Dulce que me hacía tortillas con sal, ni la que me peinaba el cabello cada que la visitaba. Esa mujer era otra. ¿Qué era eso?, preguntó mi madre, todavía temblando. La abuela soltó un suspiro largo y miró hacia donde había estado el agujero. Una vieja enemiga, dijo, como si no hiciera falta explicar más. Una bruja, como yo, pero de las malas. Hubo un silencio pesado, incómodo, como si sus palabras no terminaran de entrar en el cuarto. Mi madre no dijo nada, solo apretó más fuerte el bebé, mientras los demás niños empezaban a calmarse, poco a poco. Yo no entendía del todo lo que acababa de escuchar, pero supe que algo había cambiado, que mi familia tenía secretos y que esa noche me había dejado ver solo un pedazo de lo que realmente eran. La abuela se sentó frente al altar, prendió de nuevo la vela y se puso a rezar, no con miedo, no con fe, sino con fuerza, como si esas oraciones fueran parte de un pacto viejo, un contrato entre luces y sombras que aún no terminaba. Esa noche no volvió a pasar nada, pero el sueño ya no regresó, ni esa noche, ni muchas noches después.